Non stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? ¿Acaso no ha hecho Dios necedad la sabiduría de este mundo? Porque mientras los judíos piden un signo y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para aquellos es un escándalo y para estos es necedad, pero para los llamados es un Mesías de Dios, fuerza y sabiduría de Dios. La cruz, ¿cómo la predicó aquel Pablo, el primero después del único, que escribió más con sangre que con tinta aquellas palabras con las que se ha abierto la misa de hoy? Cristo confixus sum cruci. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero ya no yo. Es Cristo quien vive en mí. Y 18 siglos más tarde otro Pablo las repitió tan cabalmente con su propia vida que pudo llamarse, y lo fue realmente, Pablo de la Cruz, uno de los astros del santoral del siglo XVIII, porque lo llenó casi entero, nacido en 1694 y muerto con más de 80 años en 1775. Fue un adalid de la cruz, un apóstol del crucificado. La pasión del Salvador para el alma cristiana no es más que la preparación al gran misterio de Pascua. Es el término radiante de todas las manifestaciones del Verbo encarnado, su resurrección. Es el fin supremo de los llamados, resucitar con Él. Por eso el Espíritu Santo a lo largo del año litúrgico nos va guiando siempre en esa dirección, en dirección a la cruz, al Calvario. Esto es la misa, pero del Calvario al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la resurrección con Cristo. Claro que para lo segundo no puede obviarse lo primero, y esto lo comprendió, y de qué manera, aquel italiano arrebatado en amor de la pasión, Pablo de la Cruz, de la cumbre sangrante del Calvario, donde él quisiera clavarse con todo su ser, era transportado muchas veces a las alturas divinas. Cuántos éxtasis, arrobamientos, don de lenguas y de profecía, tantos fenómenos místicos y regalos extraordinarios, como tantas eran sus penitencias terribles, sus mortificaciones constantes. Será difícil encontrar en el santoral una figura tan penitente como la de Pablo de la Cruz. Y por eso era elevado, transportado a donde comprendía cosas que la lengua humana no puede pronunciar. Y porque quiso asemejarse a Cristo y configurarse totalmente a Él en la muerte y muerte de cruz, hoy vive eternamente en el trono de Dios junto al Cordero inmolado. Murió un 18 de octubre, pero en el calendario tradicional se le celebra hoy, y es como si en plena explosión primaveral de la Pascua la Iglesia quisiera recordarnos de dónde ha florecido esta rosa roja, del costado abierto y glorioso de Cristo crucificado. Ha florecido de la lanzada del Calvario. Y por eso
Pablo de la Cruz nos señala también las hermosuras de esta primavera que hace brotar flores bajo los pies del divino resucitado. Cuentan que, ya viejecito, tocaba con su bastón las florecillas del jardín de la casa en que vivía en Roma y les decía en un susurro dulce: callaos, callaos, por favor, no me habléis tanto de Dios, que no puedo resistir. Cuando salía a las afueras de la ciudad eterna, preguntaba a alguno de sus compañeros religiosos: ¿de quién son estos campos? No lo sabemos, Padre, ignoramos quién es su dueño. ¿Cómo así? ¿Es que no me comprendes? Estos campos son de Dios. Amadle, amadle mucho. Amad a Dios, que tanto merece ser amado. ¿O es que no escucháis el rumor de las hojas de los árboles mecidas al viento, que os lo piden humildemente? Amad a Dios. Y así se extasiaba, repitiendo esto: oh amor de Dios, amor de Dios. Desde niño había estado abrasado en un amor grande a Jesús crucificado, tanto que su ardiente deseo del martirio le hizo alistarse, ya jovencito, en un ejército que iba a luchar contra los turcos, como la niña Teresa de Ahumada algún siglo antes. Pablo, en su Liguria natal, quería comprar el cielo tan barato y ser descabezado por Cristo. Dios le mostró que tenía que servirle de otra manera. Y aun antes de ser sacerdote, su obispo le encargó predicar la palabra de Dios. Casi siempre se reducía Pablo a un solo tema: la pasión. Y lo hacía de una manera tan conmovedora que ablandaba los corazones más empedernidos y convertía a los pecadores. Después estudió teología en Roma. Fue ordenado sacerdote por el mismo Papa Benedicto XIII, y éste, viendo los deseos de aquel hombre tan valioso, le permitió que reuniese compañeros con los que fundase una orden destinada a honrar y predicar la pasión del Señor y los dolores de María. Esta orden se habría de distinguir en la Iglesia por añadir un cuarto voto a los tres tradicionales: el voto de propagar la devoción a la pasión de Cristo, o sea, el voto de vivir como vivió su fundador, Pablo de la Cruz, que retirado y escondido en los agujeros de la piedra, que son las llagas del Salvador, no quería más que llevar, si fuera posible, a todos los hombres a esas fuentes divinas, en las cuales calma su sed en el desierto el hombre peregrino y pecador. Pero, a pesar de su celo de apóstol, su voz no podía resonar en todos los confines del mundo, y por eso fundó la Congregación de la Pasión, de la que nosotros admiramos y veneramos frutos tan amables como San Gerardo Mayela, San Gabriel de la Dolorosa, y de una manera un poco más indirecta, al menos oficialmente, Santa Gemma Galgani e incluso Santa María Goretti, frutos de la Orden de la Pasión. Cuánto tenemos que agradecer a Dios
que en cada época de la Iglesia haya ido suscitando estos hombres y mujeres que nos ayudan así a conocer y amar más a su Hijo. Hoy es Pablo de la Cruz, para que recordemos que esa es nuestra vocación, que no hay vida consagrada al Señor sin la identificación con su pasión, que nuestra entrega a Jesucristo no es un simple ir dejando de manera atolondrada y anodina que se deslicen los días uno detrás de otro, arrastrados nosotros por la costumbre monótona de las cosas que tenemos que hacer. Eso es perder la vida. Lo nuestro es hacer de cada acto, por prosaico y humilde que sea, por insignificante que parezca, una aspiración de identificarnos con la pasión de Cristo, de configurarnos con su cruz, para poder decir que si vivo yo, realmente no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, porque yo no vivo de mis cosas, no subsisto apoyado en mis criterios, no sobrevivo o me limito a vivaquear, como decía aquel joven apóstol italiano del siglo XX, Pier Giorgio Frassati. No se trata de vivaquear, o sea, de vivir de cualquier manera, sino que yo he de vivir como, pudiendo decir, como Pablo el apóstol de las gentes, del que fue eco Pablo el de la cruz, el italiano. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, porque yo vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. ¿Cómo me amó? No de broma, no rutinaria o atolondradamente, no dando por supuesto él y yo que nos amamos, sino por su parte al menos, aunque por la mía esté tantas veces ausente y deficitario, por su parte entregándose por mí con todo lo que es y tiene, y dando por mí hasta la última gota de su sangre. Y como si esta entrega, fijada en el tiempo, realizada en un punto de la historia, en el cenáculo y en el Calvario, no fuese suficiente, inventando un método extraordinariamente conmovedor, asombrosamente misterioso, para renovar místicamente esa entrega cada día. Y esto es la Santa Misa, la cruz. ¿Por qué no hay conversiones hoy? ¿Por qué ha descendido el índice de la santidad también en los conventos? ¿Por qué se ha apoderado incluso de ese estado de perfección que es la vida religiosa, una tibieza y una mediocridad que ni convencen ni convierten? Porque hemos minusvalorado la Santa Misa. De ahí arranca todo. No es una reunión de amigos en la que me dedico a mirar el rostro de un hombre como yo, que trata inútil o ridículamente de animar a la concurrencia. No es eso. No la vivieron así la Virgen del Mayor Dolor y Juan Evangelista y María Magdalena en el Calvario. No la han vivido así los santos. Si perdemos el sentido tembloroso de la sacralidad en la misa, toda nuestra vida consagrada quedará poco a poco, imperceptible, sordamente desacralizada.
y estaremos empleando nuestra existencia en un funcionariado más o menos utilitarista al servicio de Dios, sí, pero a un servicio horizontalista y meramente humano, que ha perdido mucho de vista el sentido sobrenatural. Por tanto, recuperemos el sentido, el único, el original, el prístino, el auténtico de la Santa Misa. Si la vivimos bien cada mañana, con espíritu contemplativo y adorante, con sentido de reparación, con corazón contrito y humillado, con el ánimo lleno de deseos de corredimir el mundo con Cristo, llevando al altar muchas intenciones y necesidades, sin que sea menester que el ministro las pronuncie en voz alta, porque la Trinidad bienaventurada no tiene necesidad de micrófonos ni altavoces. Si vivimos así nuestra misa, estaremos penetrando un poco, como la palomica en medio de la tempestad, en las hendiduras de la peña, que son las llagas sangrantes del Redentor divino, crucificado y resucitado. Así han vivido los santos, por eso han sido santos. Si nosotros no lo somos, la ecuación es absolutamente lógica, es porque no vivimos así. Por tanto, la solución es sencilla y hacedera. Entrar por la misa en el corazón de Jesús, aprovisionarnos ahí de caridad sobrenatural y practicarla para con Dios, amándole sobre todas las cosas, para conmigo mismo, trabajando denodadamente por mi propia santidad, para con el prójimo, sirviéndole con alegría y humildad en todas sus necesidades. Esto es la vida cristiana. Y la consagrada no es más que una intensificación de esta vida que ha de llevar todo bautizado en fuerza de las promesas que hizo un día, creer en Dios y servirle, y de las renuncias que protestó, rechazar a Satanás en cualquier manifestación de su existencia. Haga la Virgen dolorosa, a quien Pablo amó tanto, cuya imagen le regaló a aquel Papa Pío VII, que sufrió tanto cautivo de Napoleón, asegurándole la Virgen dolorosa: Santo Padre os salvará y salvará a la Iglesia. Miremosla a ella y haga su intercesión, que nos enamoremos cada día más de la cruz, que está radiante, dolorosa y triunfante al mismo tiempo en el altar del sacrificio eucarístico, y que por la cruz alcancemos esa resurrección que estamos cantando cada día en este tiempo pascual, al repetir una y otra vez esta palabra hebrea tan sugerente, que no significa más que alabad al Señor, alabad al Señor, aleluya, aleluya. Algunos de los discípulos de Pablo de la Cruz estaban asustados porque casi tocaban con la mano los ataques del demonio, y quejándose de ello a su fundador y pidiéndole un remedio, él les contestó sonriente: no temáis, asustados por las asechanzas del maligno, no tengáis miedo, gritad bien alto, aleluya. El diablo tiene miedo al aleluya, porque es una palabra venida del paraíso. Cada vez que la pronunciamos en la cincuentena pascual, hagamos pues de ella un exorcismo. Aleluya, vade retro Satana. Aleluya, laudate Dominum. Aleluya,
Jesús, Jesús, por tu cruz a la luz. Así sea.